Mi nombre es Miguel. Hace algunos días escuché en este canal la historia que le ocurrió a Sebastián en el bar de El Rondador Nocturno. Yo conocí a Sebastián, incluso se puede decir que fui reemplazo en ese bar. Cuando él se adentró en los últimos meses de carrera universitaria, tuvo que dejar el bar para poder concentrarse en la elaboración de su tesis. Yo conseguí el trabajo y pasé 2 semanas junto a él en la que me enseñó el trabajo y la mayoría de los detalles del bar. Sin embargo, nunca me contó la historia del asesino de los ojos de hielo que quiso escapar de la muerte. La verdad es que no lo culpo. Creo que yo tampoco le hubiese contado algo así a un nuevo empleado. No había vuelto a saber nada de él hasta el otro día cuando escuché la historia. Aún al día de hoy, sigo trabajando en El Rondador. Es un trabajo que además me permite seguir intentando con mi verdadero oficio, que es el de escritor. Pero una vez estuve a punto de dejarlo. Yo también tuve mi propia noche tenebrosa en El Rondador Nocturno. Y esta es justamente la historia que quiero contarles. Era una noche de verano. Como de costumbre en esa época del año, la ciudad parece vaciarse. Todo aquel que puede escapa hacia las playas o la montaña. Solo quedamos aquellos pobres diablos que no podemos dejar de trabajar ni un solo día si no pretendemos quedarnos en la calle. En el bar no dábamos abasto intentando refrigerarlo. Nada parecía funcionar. El calor era agobiante por más que tuviésemos las puertas abiertas durante toda la noche. En El Rondador Nocturno nunca se sabe a qué hora se cerrará. Esa es la principal característica del lugar y la que le ha labrado una cierta fama. Más de una vez me encontré acomodando las cosas como para ir a casa, y en esas entraba un grupo de amigos a seguir bebiendo, por lo que yo debía quedarme un buen rato más. Eran simplemente los gajes del oficio. Esta noche, Robert, uno de los dueños del bar, estaba trabajando conmigo. Era bien entrada la madrugada. Faltarían solo un par de horas para el amanecer, y estábamos esperando que un hombre de aire desesperanzado terminara su cerveza para poder cerrar e irnos, cuando de repente se abrieron las puertas, y en esas entró un bullicioso grupo de chicos que parecía venir de otra fiesta. Con Robert nos miramos, y ambos, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, nos encogimos de hombros. No había de otra. Habría que quedarse un rato más. Yo estaba atendiendo a las jovencitas, que eran 5, y ya estaban un poco borrachas, cuando vi que por la puerta entraron 2 hombres. No pude verlos en detalle, pero sí distinguí que eran corpulentos y que llevaban el pelo largo. Cuando regresé a la barra pude verlos mejor. Uno era alto, de brazos largos que le sobresalían de la ramera sin mangas y caían a los lados del cuerpo. Tenía el pelo lacio y muy negro. Lo llevaba con una raya bien marcada a la mitad, y cada una de las 2 partes caía con suavidad sobre su espalda. El otro era algo más bajo y mucho más musculoso. Cuando se dio vuelta, vi su melena desordenada y barba desprolija. Inmediatamente lo reconocí. Sabrán comprender que este no es un lugar para poder decir nombres reales, así que lo llamaremos Bob. Puedo decir que era un músico de metal pesado, muy pesado. No podría llamárselo famoso, pero sí, entre las personas que consumen ese género musical, Bob estaba considerado como una estrella de culto o algo así. Yo no lo había escuchado durante mucho tiempo, pero sí mi hermano mayor. Por eso sabía que este tipo estaba rodeado por un aura de misterio, y su carrera estaba plagada de situaciones tan míticas como confusas. Hasta incluso daba un poco de miedo. Los tipos se sentaron en un extremo alejado de la barra con sus cervezas, mientras las jovencitas no dejaban de gritar y cantar desde su mesa. Desde ese primer momento, no me gustó cómo ellos echaban miradas mal disimuladas en su dirección mientras murmuraban, sin tener ninguna prueba ni saber muy bien por qué razón estaba tan seguro. No me pareció que fuera una casualidad que uno de ellos entrara al bar poco después de que lo hicieran ellas. El hombre solitario que estaba bebiendo en un rincón se levantó y se fue del bar. Mientras salía por la puerta me dejó un saludo con la mano,
Me quedé pensando en si se habría ido por el jolgorio molesto de las mujeres o por las malas vibras que rodeaban a los otros dos. Una palmada en la espalda me apartó de mis elucubraciones y así me trajo de nuevo a la realidad. Era Robert. Me dijo que ya había ordenado y acomodado las heladeras y preparado los pedidos para el día siguiente. Y también me dijo que debía marcharse porque en apenas algunas horas tenía un turno médico y quería intentar dormir un poco antes. Así que me pidió que me encargara del cierre. Yo asentí y lo despedí. No podía ni ensayar una protesta. Después de todo, él era el dueño y mi jefe. Los dos hombres de pelo largo notaron que Robert se fue. Restaban unas pocas horas para el amanecer. Y en el rondador nocturno solo quedamos el grupo de mujeres, aquellos dos hombres con aura misteriosa, y yo. Ellos se levantaron, abandonaron sus lugares y se acercaron a la mesa de las chicas. De repente, sus semblantes eran otros. Sonreían, hacían bromas tontas que las jovencitas festejaban, y cada 2 por 3 de esos malos chistes intercalaban algún comentario con doble sentido. Ellas festejaban todo. Me dio vergüenza ajena que tipos de más de 40 años fueran a la casa de aquellas chicas que aparentaban estar recién entradas en la universidad. Con gestos me indicaron que renovara todas las bebidas de la mesa. Yo les dediqué las peor de mis miradas, y creo que allí ellos se dieron cuenta de que yo sería un impedimento serio para sus planes. Luego, mientras ellos aumentaban el volumen, yo comencé a limpiar todo y a dar inequívocas señales de que el cierre del lugar estaba cerca. Pero nadie de esa mesa parecía percibir las señales. Después de un rato, las jovencitas empezaron a bajar el volumen de sus festejos y gritos. Se tambaleaban. Unas se apoyaban en otras e incluso una había apoyado la cabeza en sus brazos. No me había dado la sensación de que estuvieran lo suficientemente borrachas como para dormirse. Vi que otra tenía la vista perdida y otra los ojos en blanco. Estaba tratando de entender lo que pasaba, cuando en esas me encontré con el tipo barbudo, el músico de rock pesado. Él estaba de pie frente a mí. Tengo que admitir que me vi intimidado por sus ojos oscuros y fríos como el acero. Después de un par de segundos en las que nos sostuvimos la mirada, él me hizo una señal con la cabeza y me pidió la cuenta. Yo tartamudeé, y cuando bajé la vista para buscar los consumos, vi que él levantó una mano que hasta ese momento había estado oculta detrás de la barra. Antes de que el tipo me estrellara la botella en la cabeza, vi por encima de su hombro cómo el otro, el flaco de pelo largo y lacio, se levantaba de la mesa en las que las 5 jovencitas habían quedado desvanecidas. Ellos las habían trocado. Fue lo último que pensé antes de que el golpe me dejara inconsciente en el piso. Cuando desperté, sentía una punzada de dolor en la cabeza, justo en la sien. Me tanteé con la punta de los dedos y enseguida sentí la sangre. Recorrí los cortes que el vidrio me había provocado. Estaba tirado en el piso detrás de la barra, en el mismo lugar que había caído. Escuché un sonido constante, como un murmullo o algo así. Me arrastré tratando de mover mis entumecidos músculos y al mismo tiempo no hacer ninguna clase de ruido. Lo primero que vi fue que habían trabado la puerta con una silla y habían cerrado las persianas de los ventanales. Desde la calle, el rondador nocturno debería verse tan oscuro y cerrado como una tumba. Me arrastré un poco más para poder ver hacia el lugar de donde provenía el ruido. Y la imagen que vi, no me la he podido quitar nunca más de mi cabeza. Es como si se me hubiese quedado grabada en las retinas. El músico estaba sentado. Frente a él, sobre una mesa, estaba tendida boca arriba una de las jovencitas. En su abdomen desnudo, estaban dibujando un montón de símbolos extraños. Estaban pintados en rojo. Cuando torcí la cabeza y vi que el otro hombre, que era el que murmuraba constantemente y que daba la sensación de ser una especie de brujo o chamán o algo así, cortaba en sus brazos y piernas a las mujeres
y con su propia sangre las llenaba de esos símbolos que dibujaba con precisión. Yo no podía creer lo que estaba viendo. El tipo terminó de pintar los cuerpos, le hizo una seña al otro y luego levantó los brazos y se puso a repetir las palabras ininteligibles que venía murmurando, solo que ahora las gritaba a viva voz. El músico se puso de pie. Tenía los ojos hundidos en la oscuridad del rostro. El peso le caía hacia adelante como formando una máscara. Y recién ahí me percaté de las velas encendidas. La imagen era perturbadora. El otro siguió gritando y de un momento a otro, los símbolos de una de las chicas, la que estaba frente al músico, empezaron a brillar con intensidad. Enseguida, una especie de vapor brotó de su cuerpo. Era como un humo verdoso. El músico dio un paso adelante, abrió los brazos, se colocó sobre el cuerpo y la chica comenzó a inhalar ese vapor que provenía de su cuerpo. A medida que lo hacía, daba gruñidos de satisfacción, al mismo tiempo que el cuerpo de la chica vibraba y de alguna forma era como si se consumiera lentamente. Yo recordé algunos de los mitos sobre el músico que mi hermano comentaba con sus amigos, que era un vampiro, decían, que tenía muchos más años de los que aparentaba, y de alguna forma ahora le estaba drenando la vida a aquella jovencita, y luego lo haría con las otras. Yo era el único que podía hacer algo al respecto, así que inmediatamente busqué de debajo de la barra y lo único que encontré fueron botellas vacías. De algo tendría que servir. Los dos hombres estaban tan abstraídos en lo suyo que no escucharon los ruidos de las botellas y ni siquiera me vieron cuando me incorporé y di un par de pasos hacia ellos. Mi primer tiro no fue muy bueno. La botella no se rompió, pero por lo menos logré darle al músico en el hombro y lo interrumpí de su pavorosa tarea. El vapor que quedó en el aire pareció regresar hacia la chica y ésta dio un gemido. El tipo dio un paso atrás y me clavó su mirada enfurecida. Ya le estaba lanzando una botella al otro tipo que al estar con los ojos cerrados todavía no me había visto. Esta vez le atiné. La botella se partió en 1000 pedazos al golpear contra su frente. La sangre saltó al mismo tiempo que él caía hacia atrás, pero se pudo reincorporar rápidamente. Los tipos se me vinieron hacia mí, con sus pelos largos, la sangre y las velas por detrás. Parecían dos monstruos, dos animales salvajes que venían a destrozarme. Yo supe de inmediato que no podría resistirme a botellazos mucho tiempo. Reaccioné antes de que me alcanzaran. Corrí inmediatamente hacia la puerta, derribando una de las mesas. Ahí alcancé la silla que bloqueaba la puerta, y antes de que ellos llegaran a mí, la lancé contra la ventana y la rompí en 1000 pedazos. La misma silla empujó las persianas. El sol del amanecer se filtró dentro del bar. Continué corriendo y empujé las puertas que se abrieron de par en par. La ciudad apenas estaba despertando. No solo el sol se metió dentro de El Rondador Nocturno, sino también los sonidos característicos de toda ciudad que comienza con su actividad diaria. Autos circulaban y algo de gente ya transitaba las aceras. Vi el rostro desencajado de los dos hombres. Querían meterme, pero al mismo tiempo entendían que no podían seguir con su ritual. Era demasiado peligroso. Habían perdido el amparo de la noche y la oscuridad. Así que inmediatamente salieron corriendo, se subieron a sus motos y se fueron entre el estruendo de los motores, no sin antes amenazarme de que volverían. Yo regresé dentro del bar. Ahora tenía mucho trabajo que hacer, mucho que limpiar. Pasé muchas noches con miedo. Cada vez que la puerta del bar se abría, creía que eran aquellos tipos que venían a ajusticiarme, pero no, simplemente no regresaron, y entendí que para ellos tampoco era seguro. Si bien nadie creía la historia, yo lo había reconocido.
Ellos nunca volvieron a El Rondador Nocturno y supongo que incluso se habrán marchado de la ciudad. Me da miedo solo el hecho de pensar que aún andan por ahí, buscando jóvenes inocentes y haciendo rituales con quién sabe qué oscuro secreto. ¿Qué tal, oyentes? Espero hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola a todos, buenas noches. Me llamo Leandro, tengo 48 años y soy un vigilante nocturno. Llevo casi 2 décadas trabajando en esto, y aunque no todo ha sido de color de rosa, al menos puedo decir que nunca me ha faltado el dinero para poner la comida sobre la mesa. Todos estos años trabajando han valido la pena solo por eso. He adquirido mucha experiencia en este trabajo, pero también he vivido muchas cosas. A veces tiendes a imaginarte algunas, otras veces suceden en realidad. Pero entre todo ese montón de experiencias hay una que sin duda alguna había sido inolvidable, y es la que vine a contarles en la noche de hoy. En un terreno en la parte sur de mi ciudad antes había una guardería, pero un día hubo un incendio y muchos niños dejaron este mundo. Muchos resultaron heridos, incluidos por supuesto algunos profesores. Fue una tragedia que nadie pudo olvidar. El terreno se puso en venta y construyeron un pequeño edificio en el que funcionaban las oficinas administrativas de una empresa de servicios corporativos. O eso es de lo que me enteré. Sin embargo, el tiempo hizo lo suyo y la empresa quebró. Después de estos desenlaces desafortunados, literalmente podía escuchar a mis vecinas chismosas decir que el terreno debía estar maldito, pues nada de lo que se establecía ahí prosperaba. Personalmente no pensaba nada al respecto, pues no era mi problema, pero fue ahí cuando las cosas empezaron a ir a un sentido que no me gustó. El edificio iba a ser demolido. Establecieron una fecha y hasta entonces contrataron a una empresa de vigilancia para que se encargara de que la edificación no fuese a ser ocupada por habitantes de calle o cualquier transeúnte. Debía estar totalmente vacío. Para mi mala suerte, la empresa de vigilancia para la cual trabajo fue contratada para hacer esto. Y adivinen quién fue el pobre desafortunado que debía hacer el turno nocturno de vigilancia. Así es, yo. La verdad es que quería negarme, pero la paga era bastante buena, y con mi hija mayor a punto de ir a la universidad, no me quedó de otra más que aceptar, pues el dinero me venía perfecto, aunque debo confesar que lo hice de mala gana. Los primeros 3 días todo transcurrió con normalidad. Hice mis rondas. Tuve que sacar del edificio a unas cuantas personas y descansé la mayor parte del tiempo. Pero las cosas se empezaron a poner extrañas al 4.º día. Esa noche empecé a escuchar risas de niños y de inmediato hice una búsqueda exhaustiva por todo el edificio. No era muy grande, así que podía cubrir el área, pero extrañamente no encontré a nadie. Era muy raro, puesto que si había escuchado risas, era obvio que alguien debería estar rondando por aquí. Eso fue lo que pensaba en el momento, así que estuve toda la noche buscando sin éxito alguno. La siguiente noche, además de escuchar las risas de los niños, también pude escuchar pasos. Sí, en definitiva había alguien que me estaba jugando una broma. Pensaba mientras me apresuraba para encontrar el culpable, pero después de una exhaustiva búsqueda, ese día tampoco tuve éxito. Lo reporté a la empresa y pedí que enviaran a alguien que me ayudara, pero ellos se negaron, alegando que en este momento estaban cortos de personal y que yo no debería tener problemas alguno de vigilar solo. Esto me pareció terriblemente mezquino de una empresa para la cual he trabajado más de 10 años de forma totalmente dedicada y honesta. Pero ¿qué se le iba a hacer? A la siguiente noche hice todos los preparativos que pude. Coloqué cosas ruidosas por doquier
y me aseguré de estar totalmente despierto. Pero en cuanto las risas y los pasos empezaron a sonar, eso fue lo único que escuché. Ninguna de las trampas que había puesto me había alertado de que por aquí hubiera alguien. De alguna forma, no había ni un solo ruido además de esos. Esta vez no estaba para nada dispuesto a quien sea que estuviera por ahí se fuera así como así, por lo cual empecé a usar una estrategia más sigilosa, hasta que finalmente noté unos pequeños pasos que se marcaron en el polvo y la suciedad del suelo. Esto me pareció demasiado extraño, puesto que aquellas pisadas realmente eran bastante pequeñas. Sería increíble que hubieran niños en estas instalaciones. De todas formas ya tenía un rastro, así que de inmediato empecé a seguirlo. Pero a medida que avanzaba, podía notar cómo las risas se iban apagando, y en su lugar empecé a escuchar un llanto. Yo me preguntaba cómo es que esto era posible. Imaginé que alguna pareja de vagabundos se había metido aquí con sus niños. Y cuando vi hacia dónde me dirigía el llanto, en un momento dudé en continuar, puesto que todas las pistas me llevaban hacia el sótano del edificio, y ahí pude constatar que los llantos se hacían más fuertes y desgarradores. Me quedé pensando un momento en la entrada, hasta que aquellos llantos desgarradores empezaron a convertirse en gritos, auténticos gritos de desesperación y auxilio. Esto inmediatamente me puso en alerta. Quizás alguien estaba golpeando a esos niños, así que me apuré hasta que finalmente logré llegar al sótano del edificio. Abrí la puerta lentamente, o eso fue lo que intenté, pues al tocar el picaporte pude notar lo caliente que estaba, tanto que incluso casi me quemo la mano. Era como si al otro lado estuvieran poniéndolo bajo el fuego o algo así. Sin embargo, los gritos de los niños no se calmaban, así que inmediatamente quité mi camisa, agarré el pomo de la puerta y la abrí. Ya que tenía el elemento sorpresa, no dudé en alumbrar todo el lugar con mi linterna. Pero contrario a lo que yo esperaba, todo el lugar estaba vacío, totalmente vacío. Lo confuso es que claramente seguía escuchando los gritos de los niños, e incluso podía escuchar golpeteos en las paredes, pero no había nadie ahí. E inmediatamente después de mirar hacia todos lados, me di cuenta de que allí adentro hacía un calor realmente intenso. Era como si realmente estuvieras en un lugar repleto de llamas. Eso no fue todo. También empezó a faltarme la respiración. La sensación era extremadamente real. Y una vez más, no importaba hacia dónde mirara, no había absolutamente nada en el sótano. Pensé que quizás en la siguiente habitación podría encontrar alguna pista, así que me dirigí de nuevo hacia la puerta del sótano. Pero en ese momento, pude ver a un niño acostado boca abajo al lado de una de las columnas. De inmediato fui a comprobar su estado. Costaba mucho respirar. Pensé que tal vez se había desmayado por la falta de aire, pero en el preciso instante en el que lo volteé para arriba, lo que pude ver es que estaba totalmente tieso, como un cadáver. Y además de eso, tenía el cuerpo lleno de quemaduras. Me asusté un poco, no lo niego, pero no por la preocupante apariencia del niño, sino porque en cuanto intenté levantarlo en mis brazos para llevarlo a algún hospital, el cuerpo del chico se desvaneció. Fue como si en realidad nunca hubiese estado entre mis brazos, y de repente los gritos se hicieron más fuertes. Sentía que en cualquier momento iba a desmayarme por la falta de aire, así que no revisé más y abandoné ese sótano de inmediato. Mi respiración se normalizó en cuanto salí del lugar, pero aquellos gritos infernales no desaparecieron en toda la noche. Afortunadamente, esa era la última noche en la que tenía que vigilar ese edificio abandonado.
La impresión que esto me causó fue tal que no pude volver siquiera a acercarme a las escaleras que me llevaban a ese sótano. El edificio fue demolido en horas de la tarde del día siguiente, y yo me quedé pensando demasiado en aquel incidente. Pienso que probablemente lo que escuché eran los espíritus de los niños que habían fallecido por culpa del incendio. Yo solo espero que ahora que ese edificio ha sido demolido, aquellos niños puedan descansar en paz. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vamos con el siguiente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy vengo a contarles una de las cosas más extrañas que me han ocurrido. Algo que casi me hizo renunciar a mi trabajo y me hizo replantearme muchas cosas en mi vida. Creo que es una historia que vale la pena contar en este canal. Mi nombre es Nicolás, tengo 36 años. Soy un policía encargado de zonas en las que la jurisdicción policíaca no llega de forma normal. En mi país nos llaman policía de carreteras, y como lo podrán suponer, mi trabajo consiste en mantener seguras las carreteras de mi país. Usualmente estamos estacionados cerca de los peajes de las salidas, en entradas de las ciudades, o incluso puede que en algún puesto móvil, pendientes de la radio y listos para cualquier eventualidad. Este trabajo es bastante ajetreado. Una muestra de esto es que no puedo recordar el último día que no tuve que atender un accidente. Y lo más grave es que estos no suelen ser sencillos como la mayoría dentro de la ciudad, sino que un gran número de estos ocurren por un exceso de velocidad. Una vez, mientras cubría el turno nocturno, recibí un reporte de un accidente en una zona cercana a donde habíamos ubicado el puesto de mando móvil. Éramos varios, pero solo tenía que ir una persona, y por sorteo se decidió que sería yo. No me quejé, así que salí de inmediato a cumplir con mi deber. Sin embargo, en cuanto llegué al punto en el que había ocurrido el accidente, la verdad es que no encontré nada. Revisé las indicaciones una y otra vez y, sí, estaba en el supuesto lugar de los hechos, pero no encontré nada, ni siquiera restos de lo que había ocurrido. Esto me molestó terriblemente. Pensé que probablemente habría alguna clase de bromista reportando accidentes falsos, pero no dejé que esto me afectara negativamente. Tomé un video con mi celular como evidencia y rápidamente regresé al puesto de comando móvil. Cuando llegué le conté a mis compañeros lo que pasaba en cuanto volví, pero no pasó ni siquiera una media hora y volvimos a recibir un reporte de un accidente exactamente en el mismo lugar del que había regresado. Lo que más me molestó en ese momento es que estaba legalmente obligado a ir y comprobar la situación, pero ya sabía lo que me esperaba en aquel lugar. Sin embargo, esta vez al llegar al lugar, inesperadamente pude presenciar que efectivamente sí había un accidente. Un auto se había volcado, estaba derramando gasolina, y si no me daba prisa en sacar a la conductora y al pasajero, el coche se incendiaría con ellos dentro. De inmediato me apresuré para ayudarlos. Primero intenté sacar a la conductora, pero ella me gritaba que no lo hiciera. Yo no entendía a qué se estaba refiriendo con esto. Pensé que se había golpeado muy fuerte la cabeza y no entendía lo urgente de la situación. Intenté explicarle que esta era una situación de emergencia y procedí a intentarla sacar de nuevo, pero por alguna extraña razón no podía sacarla por cuanto lo intentara. Era como si su cuerpo estuviera incrustado en el auto. Iba a buscar alguna otra forma de ayudarla. Tenía que pensar un poco mejor las cosas, así que di un paso atrás para analizar rápidamente la situación y encontré el mejor curso de acción. En ese momento la conductora me vio directo a los ojos y apuntó hacia un lugar. Inmediatamente yo volteé a ver, pero no había nada. Solo árboles y vegetación que había a uno de los lados de la carretera, y por más que intenté detallar, no había nada que sobresaliera.
Me volteé e intenté preguntarle exactamente qué era lo que quería que viera. Y vaya la sorpresa que tuve cuando volví la mirada y me di cuenta de que ella había desaparecido. En realidad, no fue solo ella. Todo el coche había desaparecido y ni siquiera había dejado rastros de haber estado ahí, lo cual me dejó pasmado. ¿Esto era alguna especie de alucinación? No había forma de que algo así me sucediera estando totalmente lúcido. A causa de lo confundido que estaba, empecé a revisar todo el lugar, hasta que llegué a un punto al lado de la carretera que coincidía con la dirección en la que estaba apuntando aquella mujer. Y estando ahí, pude notar un objeto extraño en la tierra, y mi curiosidad me hizo desenterrarlo. Para mi sorpresa, resultó ser un brazo, o más bien el esqueleto de uno. Parecía que había un cuerpo enterrado ahí, por lo cual de inmediato llamé a los forenses y a todo el equipo encargado de ese tipo de cosas, quienes lograron desenterrar 2 cuerpos. Unas semanas más adelante, los resultados de la investigación habían llegado. Eran los restos de un hombre y una mujer. Ambos eran esposos y habían desaparecido hace varios meses. En cuanto me mostraron fotos de las 2 personas, inmediatamente me puse pálido, pues ambos eran la conductora y el pasajero que estaban en el auto volcado que había desaparecido. Ahora tenía sentido el por qué ella apuntó hacia ese lugar en específico, pero me resulta un poco preocupante el hecho de pensar que a quienes vi e intenté ayudar ya estaban en una mejor vida. Literalmente había visto fantasmas, y al pensar en ello, me puse relativamente nervioso. El shock mental que tuve al enterarme de esto fue tal que no me sentí capaz de volver a cumplir con mis labores mientras fuera de noche. Así que solicité que no se me volviera a asignar la patrulla nocturna. No iba a arriesgarme a que algo así pasara de nuevo. Y cada vez que paso por aquel punto, no puedo evitar temblar y sentir escalofríos. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Ahora vamos con el siguiente. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Me llamo Patricio Bermúdez. Tengo 40 años y actualmente soy un vigilante nocturno. Llevo un tiempo considerable trabajando para esta compañía. Y no es por presumir, pero soy muy bueno en mi trabajo. Tanto que me arrepiento. Y no, como dije antes, no se trata de un asunto de orgullo o algo por el estilo. Déjenme explicarles. Cuando adquieres una cierta cantidad de experiencia y haces que tus jefes les guste cómo trabajas, indirectamente te conviertes en un elemento esencial para la compañía, lo cual no necesariamente es algo positivo. Si tienes mala suerte como yo y trabajas en una empresa que acostumbra a explotar a sus trabajadores, pasan cosas como las que me pasó a mí. Te envían de un lugar a otro y esperan que lo único que hagas en tu vida sea trabajar y generarles dinero. Estoy realmente aburrido de esta situación, y más por lo que pasó aquella noche. Fui enviado a una ciudad lejana con el único propósito de hacer mi turno nocturno de vigilancia en una fábrica abandonada. Sin embargo, el primer y mayor problema era que la fábrica era enorme, y como podrán suponerlo, yo era el único vigilante al que enviaron a cumplir con esta titánica tarea. Lo peor de todo es que no podía renunciar porque necesitaba el dinero, así que en realidad no me quedó de otra. Estando en aquel lugar ya casi a la medianoche, y mientras cumplía con mi turno nocturno, empecé a escuchar ruidos que no debería haber oído. Aquel ruido era como si un metal chocara contra otro metal, y pasaba demasiadas veces como para poder decir que era una coincidencia. Rápidamente y con la mayor cautela posible, fui a revisar cuál era el origen de este sonido, pero por más que revisara no podía encontrar nada. De igual forma, el lugar era realmente grande,
así que no me mortifiqué por ello y terminé mi turno con normalidad. Sin embargo, y para mi completo pesar, esto no pasó únicamente en aquella noche, sino que continuó hasta el punto en el que me empecé a desesperar y a buscar frenéticamente por todo el lugar quién se había colado dentro de la propiedad. Y una vez más, no logré encontrar a nadie. Esto me puso por completo de mal humor, y mientras estaba ahí totalmente molesto mientras escuchaba aquel repetitivo sonido, me pareció ver como si en medio de las sombras se moviera algo. Así que inmediatamente me apuré en seguir cualquier rastro que pudiera encontrar, lo que sea, pues si algo se había movido, significaba que el culpable de ese sonido estaba rondando por ahí. Sin éxito alguno, llegué hasta una pequeña sala que estaba muchísimo mejor conservada de lo que esperaba, aunque estaba totalmente vacía, con la excepción de un pequeño libro que estaba en el suelo. En cuanto lo abrí, resultó ser un diario, y no pude resistir la tentación de comenzar inmediatamente a leer su contenido. Sorprendentemente, lo que había ahí era el por qué la fábrica había cerrado hacía tanto tiempo. Resulta que hubo un accidente en el que murieron un montón de trabajadores, un poco más de la mitad para ser más exactos, y entre estos estaba el padre de la dueña del diario, que tenía por nombre Lucía. Todas las negligencias por parte de la administración y los directivos de la fábrica también estaban registradas, y la fábrica finalmente quebró debido a que las familias de las víctimas denunciaron y lograron probar que ese desastre había podido evitarse. La cantidad de indemnizaciones que pagaron los llevó directo a la quiebra. Leí el diario hasta el final, y todo lo que tengo para decir al respecto es que la práctica de esta compañía eran absolutamente despreciables. En cuanto salí de la sala, finalmente pude encontrar la fuente de mi desesperación. Había un hombre de pie, golpeando un trozo de metal. De inmediato me dirigí hacia él para detenerlo, pero justo antes de que pudiera alcanzarlo, y justo frente a mis ojos, simplemente se esfumó, y los metales que estaba golpeando cayeron al piso. A veces pienso que probablemente sea el espíritu de alguno de los trabajadores de aquella antigua fábrica, pero la verdad es que no tengo ni la menor idea. El caso es que todos los días a la misma hora, aquel sonido empezaba a sonar, y ahí permanecía toda la noche. A causa de la desesperación que vi, no volví a dar rondas por el lugar, sino que opté por permanecer en un solo sitio hasta que finalmente me reubicaron. Supe que la fábrica fue finalmente demolida recientemente, lo cual me hizo recordar esta historia, así que acudí a ustedes para poder contarla, aunque siempre hubo algo que no entendí. Se supone que se hizo justicia y que aquella empresa fue castigada. Entonces, ¿realmente lo que vi fue el fantasma de alguno de los trabajadores? ¿O quizás algo más? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué tal, oyentes? Espero que les hayan gustado los relatos anteriores. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Había escuchado este tipo de historias antes, pero juro por Dios que jamás imaginé estar en un podcast de este estilo contando una. Sin embargo, aquí estamos. Así que, bueno, ojalá la disfruten. Me llamo José. Es un gusto y buenas noches a todos. Soy vigilante de un puente levadizo y generalmente me encargo de este en las noches. No es un trabajo muy interesante, pero sí uno en los que hay que estar totalmente concentrado ante cualquier eventualidad, ya sea generada por el tráfico terrestre o por el marítimo. Hace poco empecé a ver algo que, sin duda alguna, me dejó confundido. Durante la noche, veo varias personas que se lanzan al agua sin dudarlo. Es como si se tratara de algún deporte, pero sin importar qué tan violento sea el salto, nunca llegaba a escuchar el agua.
Yo pensaba que quizás no escuchaba el agua porque el puente estaba muy elevado, pero siempre había querido sacarme esa pequeña duda de mi mente, sin importar cuánto lo intentara. Así que busqué una piedra por los alrededores y la lancé al agua sin dudarlo. Para mi sorpresa, y en medio del silencio de la noche, era perfectamente posible escuchar cómo una piedra impactaba en el agua. Así que la duda se acrecentó en mi mente. ¿Cómo diablos era posible que no se escuchara a una persona caer en el agua? Llegué a trabajar la noche siguiente con esa duda en mi mente. Realmente no me la podía sacar. Y mi mente estuvo divagando durante toda la noche a tal punto que sin haber demasiado tráfico, varias veces estuve peligrosamente de cometer algún error. Afortunadamente logré tener la suspicacia de hacer las cosas bien justo hasta el último momento. Sin embargo, estos pequeños descuidos no era algo que pudiera permitirme que siguiera pasando, por lo cual decidí zanjar este asunto de mi mente de una vez por todas, o eso intenté, pues justo en ese momento vi que alguien iba a lanzarse desde el puente, y por lo que parecía tenía todas las intenciones de quitarse la vida. Inmediatamente fui a detenerlo, y le grité que por favor se alejase de la orilla. Inicialmente fue un trote suave, pero al ver que esta persona parecía totalmente decidida, tuve que apresurarme y correr para alcanzarla mientras al mismo tiempo le gritaba que este lugar era demasiado peligroso. Estaba a punto de alcanzar a esta persona. Prácticamente podía sentir cómo la sujetaba y evitaba que se lanzara. Pero todo ocurrió en un solo segundo. Saltó justo antes de que yo pudiera alcanzarla. Podría decirse que alcancé a rozar su ropa con la yema de mis dedos, pero eso fue todo lo que pude hacer. Me parece un poco gracioso el hecho de ser muy lento para alcanzar a esta persona, pero aún así, iba tan rápido que estuve peligrosamente cerca de unirme a esta persona como un compañero de suicidio. Afortunadamente no pasó, pero quedé con una panorámica perfecta de la caída de este individuo a quien no pude salvar. Y fue ahí cuando lo extraño ocurrió. Vi con mis propios ojos cómo esa persona caía al agua de forma tan dramática que realmente parecía como si todo estuviera viéndose en cámara lenta. Pero de un momento a otro, desapareció sin que yo me diera cuenta. Simplemente se esfumó. De verdad que no sé cómo explicar lo que pasó. El individuo que tenía intenciones de acabar con su vida jamás llegó al agua. Esto me tuvo en shock por unos momentos. No podía entender lo que había acabado de pasar, así como apenas si podía respirar a causa del asombro. Mientras estaba en ese trance mental, escuché que alguien se estaba riendo y se lanzó antes de que yo pudiera reaccionar. Pero de forma totalmente inesperada, pasó lo mismo. Jamás llegó al agua. Simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. ¿Acaso esto es lo que pasa con las personas que se lanzan casi a diario por el puente y que nunca puedo escuchar cuando caen al agua? Pensé en ese momento, y miles de preguntas empezaron a surgir de mi mente casi de inmediato. Incluso me pregunté si estaba volviéndome loco. En cuanto amaneció y llegó el cambio de guardia, no pude evitar preguntarle a mi compañero acerca de esto. Él, siendo todo lo supersticioso que se puede ser, me dijo que a veces hay personas que dejan asuntos inconclusos antes de morir, y sus espíritus tienden a vagar por ahí haciendo cosas irracionales. Honestamente, lo que me alegró no fue la explicación, ni tampoco saber lo que estaba pasando, sino que me sentí realmente aliviado de saber que mi mente no me estaba jugando en contra, de saber que tal vez yo no estaba loco. Solo espero que dichas almas que aún vagan por ahí puedan encontrar su camino hacia el cielo. Espero que hayas disfrutado el relato anterior.
Ahora vamos con el siguiente. Mi nombre es Alejandro Vargas. Tengo 32 años y trabajo como representante de ventas. Viajo frecuentemente por carretera para visitar a mis clientes. Y aunque siempre he preferido conducir de día, en ocasiones la agenda me obliga a hacerlo por la noche. Este relato que voy a contarles ocurrió hace 3 meses, en una de esas noches. Eran cerca de las 11 de la noche cuando dejé la última ciudad de mi recorrido. Había visitado a un cliente importante y estaba ansioso por regresar a casa. La carretera estaba desierta, iluminada apenas por los faros de mi coche y el ocasional poste de luz. La radio reproducía una estación de rock clásico y el sonido constante del motor era casi reconfortante. Llevaba aproximadamente 1 hora conduciendo, cuando a lo lejos distinguí una figura al borde de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era una persona. Estaba de pie, inmóvil, con el brazo extendido y el pulgar levantado. Pedía un aventón. No suelo recoger autoestopistas, especialmente de noche, pero algo en la postura de esa figura me intrigó. Así que reduje la velocidad y me acerqué lentamente. Era un hombre con un abrigo largo y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, pregunté, aunque algo en mi interior me decía que debía seguir conduciendo. El hombre no respondió de inmediato. Mantuvo la cabeza baja como si evitara mirarme directamente. Después de un momento de silencio incómodo, asintió lentamente. «Sí, gracias». Su voz era baja y apenas audible, lo que me hizo esforzarme para entenderle. Abrí la puerta del pasajero y él subió, moviéndose con una lentitud que resultaba casi antinatural. El coche se llenó de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico. Tragué saliva y continué conduciendo, tratando de no pensar demasiado en el olor ni en la presencia inusual de mi acompañante. «¿Y bien hacia dónde se dirige?», intenté sonar casual, aunque mis manos apretaban el volante con fuerza. «Más adelante», respondió sin especificar un lugar. Su tono era monótono, como si estuviera repitiendo una frase aprendida de memoria. Seguimos en silencio por varios kilómetros. Intenté mirarlo de reojo, pero su sombrero seguía cubriendo su rostro. Finalmente, la curiosidad pudo más que mi instinto de conversación. «¿Y de dónde viene?», pregunté. El hombre levantó la cabeza ligeramente, y en ese momento lo vi. O mejor dicho, no lo vi, porque donde deberían haber estado sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa y pálida. Mi corazón se detuvo un segundo antes de que el terror me invadiera. «Detente aquí», dijo sin mover los labios, porque no los tenía. Frené bruscamente, y él salió del coche con la misma lentitud con la que había entrado. No esperó a que me despidiera. Simplemente se desvaneció en la oscuridad de la noche. No supe cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme de nuevo. Conduje de vuelta a casa con las manos temblorosas y sin apartar la vista del camino. Cuando finalmente llegué, me prometí a mí mismo que nunca más viajaría de noche. Esa figura sin rostro se quedó conmigo, en mis pesadillas y en cada sombra que veo al borde de la carretera. Ahora, cada vez que veo a alguien pidiendo un aventón, simplemente acelero y miro hacia otro lado, esperando nunca volver a encontrarme con el autoestopista sin rostro. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche.
Mi nombre es Juan Carlos Fernández. Tengo 32 años y trabajo como ingeniero civil. Esta historia me ocurrió hace 3 años, una noche en la que decidí tomar un atajo por una carretera secundaria para llegar más rápido a casa. Nunca olvidaré esa experiencia. Era una noche tranquila de verano. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba parcialmente el camino. Había tenido un día largo en el trabajo y estaba ansioso por volver a casa. El atajo que tomé era una carretera vieja y poco transitada, rodeada de densos bosques. Conducía a una velocidad moderada. Disfrutaba del silencio y la tranquilidad que ofrecía la noche. Llevaba aproximadamente 1 hora en la carretera, cuando vi a lo lejos una figura caminando por la orilla. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una mujer joven. Estaba vestida con una chaqueta ligera y jeans, descalza, y además parecía perdida. Tenía una mezcla de preocupación y curiosidad. Al llegar a su lado, bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. «Hola, ¿estás bien?», le dije con voz calmada. Ella se giró lentamente para mirarme. Tenía una expresión de alivio mezclada con confusión. Por favor, ¿puede llevarme a la ciudad? Mi coche se averió y no hay señal aquí», respondió con un tono de urgencia. Sin dudarlo, le dije que subiera al coche. Claudia, como me dijo que se llamaba, parecía una persona normal, aunque estaba un poco asustada. Le ofrecí mi teléfono para que llamara a alguien, pero misteriosamente yo tampoco tenía señal, así que decidimos que lo mejor era llevarla a la estación de policía más cercana. Mientras conducíamos, intenté tranquilizarla, haciéndole preguntas sobre su situación. Ella me contó que había estado visitando a unos amigos y que su coche se había averiado inesperadamente. La conversación fluyó de manera natural, aunque noté que cada vez que le preguntaba por detalles específicos, su respuesta era vaga. Empecé a sentir una leve incomodidad, pero no quería parecer descortés, así que la dejé pasar. Después de unos 20 minutos en la carretera, noté un ligero cambio en su comportamiento. Claudia se quedó en silencio y solo miraba fijamente por la ventana. El ambiente en el coche se tornó tenso. Decidí no insistir y concentrarme en conducir. De repente, y sin previo aviso, Claudia gritó que me detuviera justo aquí. Yo, sorprendido, frené bruscamente. Estaba asustado por su tono. Inmediatamente ella abrió la puerta y salió corriendo hacia el bosque. Ella no me dijo nada, simplemente se fue. Yo intenté seguirla, pero cuando bajé del coche, fue imposible de localizar. La oscuridad del bosque era abrumadora y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo mis pies. Grité su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Tras unos minutos de búsqueda sin éxito, decidí que lo mejor sería volver al coche y llamar a la policía tan pronto tuviera señal. Y así lo hice. Conduje hasta encontrar una estación de servicio, donde por fin pude hacer la llamada. Los oficiales llegaron rápidamente y después de escuchar mi historia, organizaron una búsqueda en la zona. Pasaron varias horas, pero no encontraron rastro de Claudia. La policía tomó mis datos y me pidió que no me moviera del lugar. Días después, recibí una llamada de la policía. Me informaron que habían encontrado el coche de Claudia, pero no había señales de ella. Lo más inquietante fue que, según las investigaciones, Claudia estaba reportada como desaparecida desde hace 5 años. Y lo más misterioso es que la denuncia de su desaparición fue en circunstancias similares. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que realmente sucedió aquella noche. Ahora, cada vez que tomo la carretera,
No puedo evitar recordar a Claudia y preguntarme qué le pasó realmente. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con el siguiente relato de la noche. Mi nombre es Carlos Ramírez. Tengo 45 años y soy camionero. Esta historia ocurrió hace unos 5 años, mientras hacía una entrega nocturna de mercancías a una ciudad vecina. A menudo viajo de noche, ya que hay menos tráfico y el viaje suele ser más rápido. Aquella noche, el viaje estaba transcurriendo sin incidentes. Había pasado por varias pequeñas ciudades y ahora me encontraba en un tramo desolado de la carretera, rodeado de espesos bosques. La oscuridad era total, solo interrumpida por los faros de mi camión. Después de varias horas conduciendo, noté que el indicador de combustible estaba bajando peligrosamente. Decidí que lo mejor sería parar en la próxima gasolinera que encontrara para repostar y así descansar un poco. Después de un rato, finalmente vi un letrero viejo y oxidado que indicaba que a unos pocos kilómetros había una gasolinera. Sin embargo, al llegar, la gasolinera parecía abandonada, pero las luces estaban encendidas. No había otros vehículos ni personas a la vista. Aparqué el camión junto a una de las bombas y bajé. Caminé hacia la tienda, esperando encontrar a alguien que pudiera atenderme. La puerta de la tienda chirrió al abrirla. Adentro, todo estaba cubierto de una fina capa de polvo y las estanterías estaban medio vacías. Me acerqué al mostrador y toqué la campana para llamar al encargado, pero nadie apareció. Tras esperar unos minutos, decidí salir y repostar yo mismo. Mientras llenaba el tanque, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien estuviera caminando sobre grava. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. La sensación de estar siendo observado se hizo más fuerte. Terminé de llenar el tanque lo más rápido que pude y volví al camión. Al subirme, noté algo extraño en el retrovisor. Una figura oscura se movía entre las sombras cerca de la tienda. Encendí el motor y decidí irme de inmediato. Mientras me alejaba, la figura apareció en el camino delante de mí, obligándome a frenar bruscamente. Era un hombre de aspecto demacrado, con ropa desgastada y una expresión de terror en su rostro. Parecía estar pidiendo ayuda, pero algo en su mirada me hizo sentir un frío inexplicable. Intenté moverme para rodearlo, pero el hombre simplemente desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Aceleré y no miré hasta estar seguro de que estaba a una distancia segura de la gasolinera. Al día siguiente conté mi experiencia a algunos compañeros de trabajo, y uno de ellos me dijo que esa gasolinera había sido el escenario de un trágico accidente. Muchos años antes, un conductor había sido atacado y asesinado allí, y desde entonces se decía que su espíritu rondaba el lugar. Desde ese día evito tomar esa ruta y siempre me aseguro de llevar suficiente combustible para no tener que parar en lugares desconocidos. Muy bien, oyentes, ahora vamos con el siguiente y último relato de la noche. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Martínez. Tengo 34 años y trabajo como vendedor de equipos médicos. Una noche, mientras viajaba de regreso a casa desde una conferencia en una ciudad cercana, viví una experiencia que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Eran cerca de las 10 de la noche cuando tomé la carretera que me llevaría de vuelta a casa. Preferí viajar de noche porque había menos tráfico y podía llegar más rápido. El camino estaba oscuro y apenas se veía algunos coches de vez en cuando. Entonces decidí encender la radio para mantenerme despierto y concentrado. Después de una hora de conducir, comencé a sentir hambre.
Decidí parar en una pequeña gasolinera con un restaurante adjunto. El lugar estaba desolado. Solo había un empleado detrás del mostrador y una pareja mayor cenando en una mesa lejana. Pedí un café y un sándwich y me senté cerca de la ventana para comer rápido y seguir mi camino. Mientras terminaba mi café, vi algo por el rabillo del ojo. Una figura femenina caminaba lentamente por la orilla de la carretera. Llevaba un vestido blanco que resaltaba en la oscuridad de la noche. Al principio, pensé que se trataba de alguien del pueblo cercano, pero algo en su caminar me resultó bastante extraño. Parecía estar desorientada. Terminé de comer, pagué y regresé a mi coche. Cuando volví a la carretera, la figura seguía allí, caminando en la misma dirección que yo. Sin pensarlo mucho, reduje la velocidad y bajé la ventanilla para ofrecerle ayuda. Yo le pregunté si necesitaba algún aventón. Ella se detuvo y me miró fijamente. Sus ojos eran profundos y tristes, pero asintió con la cabeza sin decir una palabra, y luego se subió al asiento del pasajero. Apenas ella se subió, inmediatamente algo extraño sucedió. El aire dentro del coche se volvió notablemente más frío. Yo no dije nada. Supuse que había sido una ráfaga de viento. Le pregunté hacia dónde se dirigía, intentando romper el hielo, y ella respondió con una voz apagada y suave que simplemente quería ir a casa. Le dije que me brindara la dirección exacta. Si me quedaba de camino, podía dejarla directamente ahí, pero ella solamente me señalaba hacia la carretera. No quise insistir, así que simplemente decidí seguir conduciendo, esperando que tal vez me diera más detalles de hacia dónde se dirigía. La carretera seguía desierta y el ambiente se volvía cada vez más inquietante. De repente, la mujer comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y yo no sabía cómo consolarla. Intenté hacerle más preguntas para distraerla, pero no obtenía respuestas claras. Algo no estaba bien aquí. Pasaron unos minutos más cuando, de repente, la mujer señaló hacia un camino de tierra que se adentraba en el bosque y me pidió que si por favor podía entrar a él. Yo dudé, pero decidí seguir sus instrucciones. El camino estaba lleno de baches y ramas, haciendo difícil la conducción. Después de unos metros llegamos a una vieja casa abandonada, y ahí ella me indicó que parara. Solamente me dijo gracias y luego salió del coche. Yo la observé caminar hacia la casa, pero algo me hizo mirar hacia el asiento donde había estado sentada, y ahí pude notar que el asiento estaba mojado. Era como si alguien hubiera derramado agua, pero no había nada más. Volteé hacia la casa y me di cuenta que la figura había desaparecido. Decidí salir del coche y acercarme. La puerta de la casa estaba entreabierta, y al asomarme, vi que el lugar estaba en ruinas, completamente abandonado. Era imposible que alguien pudiera vivir en esta casa. Un escalofrío me recorrió mi espalda, así que decidí regresar al coche inmediatamente. Al encender el coche, algo llamó mi atención en el retrovisor. Aquella mujer estaba de pie detrás del coche, mirándome fijamente. Sus ojos ahora eran vacíos y sin vida. Aceleré lo más rápido que pude y no volví a mirar hacia atrás. Al llegar a casa busqué información sobre aquella carretera y la casa abandonada. Descubrí que hace muchos años, una joven había sido asesinada en dicho lugar. Desde entonces, muchos conductores han reportado haber visto a una mujer pidiendo ayuda en la carretera. Hasta el día de hoy, evito tomar esa carretera por la noche. La experiencia me dejó marcado, y cada vez que lo recuerdo, siento que aquellos ojos vacíos me siguen observando desde la oscuridad.